Bienvenidos a Divina Divergencia, el podcast y videopodcast que lo cuestiona todo, que aborrece la falsa condescendencia y que promueve el pensamiento crítico, la reflexión y hasta, si es necesario, la divergencia. Aquí se tocan los temas más vigentes, urgentes e incómodos, con datos duros y sin falsos modales. Este episodio habla de lo que no quieres oír, pero necesitas escuchar. Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a tocar la continuación de lo que veníamos hablando respecto a la inteligencia artificial y el arte, y cómo no es un tema que es ajeno a las personas que formamos la mayoría de la sociedad, que somos personas que no somos artistas y que somos personas que tampoco estamos muy metidos en temas tecnológicos. Entonces, en la última parte platicábamos de cómo podemos sacar provecho, personas que incluso no nos dedicamos a esto, de estas herramientas de inteligencia artificial y también del pensamiento creativo que nos ofrece el arte. Y por qué, como coach basada en neurociencias y en arte, yo sugiero bastante, uno, entender el cerebro, porque todos tenemos un cerebro y todos lo tenemos que utilizar, y lo utilizamos aunque no queramos, o sea, sin saberlo utilizar, lo utilizamos y por eso las cosas no nos salen. Y dos, porque el arte nos permite desarrollar pensamiento creativo y nos permite volvernos más inteligentes para generar estrategias y para poder llegar a nuestros objetivos en la vida, pero también nos permite también tener acceso a la salud, cómo mejora la salud. Más adelante voy a ir tocando más específicamente los beneficios del arte y por qué les traigo este tema como coach y también se los comparto como congénere, como parte de la especie humana, porque me parece que es algo que estamos ignorando, dejando a un lado, y ya llegamos a una época donde la tecnología nos está rebasando en inteligencia, incluso emocional. Y pues, como decía en el episodio anterior, si no empezamos a reconocer que nos está rebasando y no empezamos a tomar acción frente a esto, no solamente nos va a quitar el trabajo, como ya está pasando con los médicos, como ya está pasando con los psiquiatras, con los abogados, que ya el primer juicio viene en febrero, lo platicábamos en 2 episodios anteriores, y pues ni se diga con administradores, contadores y con cualquier trabajo. Antes pensábamos que había cosas que estaban reservadas a los seres humanos, como el arte, lo estamos viendo que no, que la gente prefiere el arte de la inteligencia artificial, se han hecho pruebas, les conmueve más, les atrae más estéticamente. Y también hemos visto que otras cuestiones que pensábamos que eran muy humanas, como la medicina, también ya está la inteligencia artificial ahí. Y pues los maestros, lo vimos con la pandemia, ya cada vez hay más cursos desarrollados por inteligencia artificial. Y ahorita decimos, es que nos falta el trato humano. También en el episodio anterior hablábamos de que se sienten muy humanas y que muy pronto van a tener una piel, van a tener un cuerpo biónico que va a ser mucho más agradable y atractivo para nosotros los humanos, porque conoce lo que nos gusta a la mayoría y también a cada uno de nosotros como individuos, al punto de poder generar, si así conviene a estas empresas que están detrás, nuestros prototipos perfectos de compañía. Estas cuestiones de que ya haya esposas digitales o virtuales y parejas digitales o virtuales que sean totalmente cautivadores y atractivos. Esto no es nuevo, esto ya ocurre desde hace casi una década en Japón. Lo único que les falta es eso en lo que ya se está trabajando desde el 2009, que es ponerles un traje humano, un cuerpo humano. Y hoy por hoy su voz, yo porque no pago, pero si pagara
les podría poner ahorita en entrevista a esta inteligencia artificial de GPT-3 con una voz mucho más agradable, mucho menos pausada, mucho más humana, con una entonación también que no podríamos distinguir si es humano o no. Entonces, esto ya está para quien tiene el dinero para sentirse muy real y ya nada más con su trajecito, su cuerpo y más accesible para todos es cuestión, yo creo, máximo de una década, máximo. Quizá yo me estoy viendo muy atrás. Entonces, para que podamos ver cómo en futuras generaciones esto va a ser un verdadero tema de competencia, no solamente laboral, sino también afectiva para nosotros los humanos y para también tocar las partes positivas, porque por supuesto que esto también puede tener sus partes positivas. Voy a seguir haciendo videos de esto y tocando este tema para ponernos todos a reflexionar precisamente cómo esto nos afecta, cómo afecta a nuestros seres queridos, cómo nos va a afectar en unos cuantos años y cómo tiene ya mucho tiempo afectándonos sin que nos hayamos dado cuenta. Vamos a continuar ahorita determinando o entendiendo cómo es que llegamos a este punto en el que sabe ofrecernos las cosas que nos gustan en cuanto a arte y en cuanto a todo, ¿por qué es que los humanos han votado más en experimentos por, o han dicho más preferir el arte de la inteligencia artificial que el arte de los humanos? ¿Cómo es que ellos saben cuáles son los patrones estéticos que nos atraen y cómo es que ellos son capaces de generarnos emociones, cautivarnos y potencialmente enamorarnos? Primero quiero leerles algunas definiciones de lo que es arte. Bueno, no tanto definiciones, porque como comentábamos hace 2 episodios con nuestro invitado artista, no puede haber un consenso de lo que es arte, porque viene de cuestiones muy abstractas, muy subjetivas. Pero quise ejemplificar a través de la filosofía, tomar 3 citas filosóficas para que tengamos una referencia sobre la cual podamos partir. Ya que pues antes, cuando intenté definirlo con el artista, me dijo, no puedo, yo no puedo definirte arte, ¿no? Hay mucha gente que sí tiene su propia definición. Personalmente yo tengo mi propia definición de lo que es arte, porque a mí me gusta tener mis propias definiciones de todo. Me gusta obligarme a pensar, ¿no? Y yo los invito a ustedes a después tener su propia definición. Pero vamos a partir de algo, no lo tomemos como cierto, no, simplemente vamos a reflexionar tres frases, una de Sócrates, otra de Platón y otra de Friedrich Nietzsche. Ok, la primera, que es de Sócrates, dice, el arte es una manera de liberar nuestras emociones sin tener que explicarlas. Personalmente me encantó esta frase porque, como les comentaba, yo como coach utilizo la arteterapia no solamente en el coaching con clientes, sino hacia mí misma, porque uno es siempre y será siempre su mejor coach y tiene que aprender a ser su coach, a ser quien lo lleve a donde quiere llegar o quien lo mantenga en el estado de ánimo y o en la plenitud que quiere alcanzar antes que recurrir a nadie más, ¿no? El arte aquí nos dice que es una manera de liberar nuestras emociones y esto resume arteterapia, musicoterapia, danzaterapia, todo lo que se está generando y que ahorita con el aumento de las estadísticas de depresión, de ansiedad, que se van duplicando y la OMS ha dicho triplicando la última década y media, se han venido duplicando y triplicando en la población de México y del mundo. Se está poniendo bastante, por así decirlo, de moda esto de la arteterapia, la musicoterapia, la danzoterapia, la biodanza, etcétera. Son salidas alternativas, mejor dicho, a la terapia psicológica que, al igual que la medicina convencional en el ámbito de la salud,
no tiene las respuestas. La filosofía y el arte están siendo hoy en día herramientas alternativas a la religión, a la psicología, para encontrarse a uno mismo y para canalizar las emociones y para poder controlar sus estados de ánimo sin explotar o sin caer en estas enfermedades y trastornos mentales que cada vez son más frecuentes. Yo recomiendo ampliamente estas herramientas desde un enfoque preventivo, pero también si ya hay un caso de enfermedad mental, de aspecto de ansiedad, en el aspecto de depresión o de bipolaridad o algo así, que transiten de la medicación y de las terapias convencionales, se lleven a la par con este otro tipo de terapias y se lleguen a algún punto dejar medicamentos y dejar todo esto convencional hasta quedarse en un punto donde el arte, la filosofía, la música, la danza, etcétera, son parte de para poder mantenernos bien tanto en la salud del cerebro como en la salud emocional, ¿no? Que no sé si se catalogue como salud emocional, pero yo creo que va más allá del cerebro. Las emociones creo que van más allá del cerebro. Están por todo el cuerpo y quizá estén fuera de él también, en algo más. No lo sé, pero como expaciente bipolar y de depresión, les puedo decir que a mí me funcionó bastante y que por eso se los comparto y que por eso hago este tipo de podcast y de Spotify, que no tengo otra ambición, no me genera un peso más que compartir esto para prevenir, porque el día de hoy la segunda causa de muerte entre personas de 18 a 29 años de edad es la salida fácil. Por eso es que el arte no nos debe de sonar tan ajeno, porque es un recurso que todos tenemos y que a todos nos gusta cuando empezamos a explorarlo y a practicarlo. Que a lo mejor a unos nos gusta más la escritura y la pintura y la danza, porque no se nos da la música, etcétera, eso es una cosa, pero practiquemos, exploremos el arte, familiaricémonos con él, veamos dónde quiere estar nuestro espíritu, dónde quieren estar nuestras emociones expresándose, canalizándose, dónde encontramos esa meditación que cuesta tanto a través del yoga, este punto de simplemente calmar la mente y ya cuando uno se lo propone no sale como cuando uno está en medio de la creación artística o del baile o de la música o de la escritura, donde no estás pensando ya, simplemente te estás dejando ir. Esos momentos de meditación que el cerebro necesita se pueden encontrar en el arte de una manera muy orgánica, muy natural. De verdad, los invito a explorarlo. Coincido por ello con esta primera definición de Sócrates, este gran pensador, el que solo sabía que no sabía nada, este que puede haber sido el sabio del cual haya registros más sabio de la historia y que ahora la inteligencia artificial, alias Atenea, se quiere poner al tú por tú con él. Y luego vámonos con el segundo sabio, que fue precisamente alumno de Sócrates, Platón, que nos dice, el arte nos ayuda a encontrar y a expresar nuestro verdadero yo. Es una excelente herramienta de autoconocimiento el arte. También existe la parte donde alguien puede interpretar qué onda con tu arte. Lo más recomendable es que seas tú mismo quien interprete tu propio arte. Hay también conocimiento con el cual lo puedes hacer. Yo les recomiendo el diccionario de símbolos. Les voy a dejar los datos. Es de Jean Chevalier, pero en realidad este diccionario de símbolos es una compilación de un análisis antropológico y de simbología de personas bastante preparadas y que han estudiado bastantes culturas, bastante mitología, bastante historia, bastantes simbolismo desde un enfoque científico, pero también metafísicos, esotéricos, o sea, sin perder el método académico y científico. Son personas que han trabajado en los museos de arte
y de historia y de antropología más renombrados del mundo para poder ofrecer las placas y los recorridos donde se explica qué significa qué en cuanto a arte y en cuanto a piezas históricas con muchísimo simbolismo. Este diccionario de símbolos, a mí personalmente y a mi esposo nos han ayudado a encontrar el significado de muchos sueños. Y también me ha permitido a mí analizar el significado de ciertos dibujos, acuarelas, etcétera, de otras personas y propios. Yo recomiendo siempre, como digo, que nosotros somos nuestro propio coach, yo creo que la obligación de conocernos a nosotros mismos recae más en nosotros mismos que en alguien más. Podemos orientarnos, pero no nos compremos lo que nos diga alguien más sobre nosotros mismos. Nosotros deberíamos conocernos mejor a nosotros mismos que nadie más. Y por eso es que coincido con esta definición de Sócrates del arte, porque es totalmente cierta. Si ustedes empiezan a dibujar o a hacer algo y notan que se repite mucho un símbolo o que algo es muy protagónico o muy central, vayan al diccionario de símbolos y van a notar cómo se empiezan a conocer mejor a través del arte precisamente. Luego voy a continuar con una tercera definición, después de esta que nos decía Platón, de que el arte nos ayuda a encontrarnos y a encontrar y a expresar nuestro verdadero yo, porque créanme, no nos conocemos realmente. Hasta que no empezamos este proceso de realmente querer conocernos, no sabemos quiénes somos, o hasta que no estamos en un estado de ansiedad o de depresión profundo, o nos pasa algo en la vida que nos pone a replantearnos y a preguntarnos quiénes somos, como hacían los filósofos, que es la primera pregunta que se tiene que hacer el ser humano, y que por eso también recomiendo tanto la filosofía. ¿Quiénes somos y para qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo? Todas estas cosas no son ajenas al arte. Y por eso no son ajenas al ser humano y por eso no son exclusivas de un artista. Y por eso se las comparto. La tercera definición es: el arte es una forma de expresión, un medio para comprender la realidad y un modo de vida para aquellos que están dispuestos a abrazarlo. Este es de otro filósofo, pensador e incluso teólogo alemán de finales del siglo XVIII, Friedrich Nietzsche, que sufrió de enfermedad mental, por cierto. Bueno, él dice que es una forma de expresión. Esto es algo que se viene repitiendo y de lo que yo les hablaba de la arteterapia y de por qué lo recomiendo. Pero también añade, de diferente a lo demás, que es un medio para comprender la realidad. Aquí va un poco más allá de cuando uno es quien hace el arte y de cuando uno aprecia una obra de arte o ve una obra de arte. Y esto es importante hablando de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial comprende la realidad mejor que nosotros y por eso nos está ofreciendo arte que nos cautiva más a nosotros los seres humanos, que nos llega más a nosotros los humanos. Es impresionante cómo te puede poner a pensar una máquina sobre la humanidad. Me pasó y les voy a dar un ejemplo de cómo me pasó, que es muy verbal porque yo soy más verbal que visual o que auditiva, etcétera. Pero en cuadros también los símbolos que pone la inteligencia artificial, cómo los mezcla y cómo los conjuga para ¡fua! Ser fulminante y dejarte pensando, es que, perdón, pero esto lo hizo un humano, pero me cautivó más el otro, o sea, me dejó pensando el otro, me puso a reflexionar que hizo una inteligencia artificial. Por eso quiero que sepan esto, porque va a haber quien diga que las máquinas, que la inteligencia artificial jamás va a ser arte, pero quiero que de verdad nos lo cuestionemos, porque en el momento en el que tomamos esta postura de ego, de los hombres y los seres humanos siempre vamos a ser superiores a cualquier otra cosa que exista, ya nos trajo a un estado de destrucción del planeta y ahora sigue destruirnos a nosotros mismos por seguir pensando que no hay nada más chingón que nosotros. Hay cosas que son exclusivas y que están reservadas solamente para los seres humanos.
esta visión que no sé de dónde sacamos y que jamás nos hemos detenido a razonar y a pensar. ¿Quién sabe qué consecuencias pueda tener el día de mañana? Porque le estamos subestimando demasiado. Y dice que es un modo de vida para aquellos que están dispuestos a abrazarlo. Definitivamente. Hay artistas que, pues sí, su modo de vida es eso, ¿no? Su ámbito es muy, muy artístico, se visten muy distinto al resto de nosotros, van a lugares muy distintos al resto de nosotros, escuchan cosas que nosotros no escuchamos, de música, no tienen televisores, su estilo de vida es exactamente es otra forma de vida la que ellos tienen, pero esto no significa que hay un ellos y un nosotros, que hay un arte, que el arte es exclusivo para ellos y que nosotros no, y que no va a trastocar nuestra vida o no va a transformar nuestra vida, no se va a convertir de alguna manera en una forma de vida. En este hogar, cuando decidimos empezar a hacer el arte parte de nuestra vida, nos dimos cuenta de que después jamás se iba a ir, de que siempre debió de haber estado en nuestra vida y que nunca debió, más bien, y que nunca debería de irse. He platicado con otras personas que dejaron ir el arte de su vida y les pasó factura, se arrepintieron y tuvieron que retomar el arte para volver a encontrarse a sí mismos. De verdad, los invito a practicar y empezar a meterse a canales. Les voy a dejar unas recomendaciones para empezar a conocer, a empaparse, a entrar en este mundo y a reencontrarse como seres humanos y a entender por qué la inteligencia artificial es reflejo de nosotros y está hoy por hoy a la altura de nosotros en cuestiones de arte. Y para esto necesitamos entender la estética, porque en los episodios anteriores ya platicábamos de que la inteligencia artificial ya reconoce los patrones estéticos. Nosotros como seres humanos muchas veces no sabemos qué es la estética y cuáles son los patrones estéticos. Sabemos que hay ciertas cosas que a la mayoría nos gustan, sabemos que es bonito, que no es bonito, etcétera, pero no entendemos por qué nos atraen. Y esto es algo que ya entienden mejor la inteligencia artificial que nosotros mismos. Por eso, no quiero obviar y quiero ser muy clara con qué es estética y qué son patrones estéticos. Y cómo conocer esto que damos por sentado es algo muy útil para la vida. Aquí van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto y de qué me puede servir a mí en el día a día? Bueno, les voy a dar un ejemplo muy práctico. Como coach de imagen que soy también, a los 16 años yo estudié estilismo. Cuando era muy jovencita, a mí me apasionaba la moda, el diseño, la belleza. Siempre admiré la belleza en todas sus formas. Después estudié diseño de interiores, después quise escribir cosas bonitas. Para mí siempre embellecer fue la vocación, siempre. Cuando mi padre me dijo que él no me iba a apoyar en la carrera de diseño de modas, o sea, que yo no iba a poder hacer ropa bella para embellecer a la gente, a los 17 años, que yo ya tenía este otro estudio del estilismo, yo dije, yo no puedo vivir de la belleza. Ya me habían dicho que del estilismo no iba a poder vivir, que necesitaba una carrera universitaria. Y cuando yo quise elegir una carrera universitaria que tuviera algo que ver con la belleza, que eso es algo que vine a entender muchos años después. No crean que a los 17 años yo ya sabía esto, no, esto vino de este proceso de autoconocimiento, mucho a través del arte. Yo me di cuenta de que en esta sociedad la belleza se menosprecia. A pesar de que tienes más oportunidades cuando eres bello, tienes más oportunidades de ser escuchado, de que tener un mejor puesto, de que si pones algo en redes sociales la gente te vea, o sea, obviamente eso está muy vinculado con nosotros como seres humanos porque venimos programados para amar la belleza.
y venimos programados con ciertos patrones que detectamos como bellos. Pero de ahí vienen sesgos. Uno de ellos es el famoso efecto halo, en donde se ha visto que si tú eres un criminal, un delincuente, un asesino, pero eres bello o bella, te van a juzgar menos duro que a un criminal similar a ti que sea menos estético o que sea menos bello. ¿Por qué les comento esto? Cuando olvidamos nuestra esencia humana de buscar lo bello, somos víctimas de estos sesgos y también desaprovechamos los potenciales de la belleza. Como nos dicen socialmente que la belleza es algo con lo que naces, que lo traes o no lo traes, vivimos acomplejados o pensamos que no hay potencial de belleza dentro de nosotros. O nos comparamos esa que nos dicen de que la belleza es interior. Sí, pero también es exterior. Y la belleza, la mayoría de las veces entra por los ojos y la belleza te abre puertas como ser humano y también cuando te rodeas de belleza, cuando buscas belleza en la vida. Entonces les comento esto de que tenemos que entender qué es la estética y los patrones estéticos, porque créanme, esta es información que nos sirve en la vida. Y les comentaba esto de que yo estudié estilismo a los 16 años, porque ahí, en esta carrera técnica, que a veces como sociedad menospreciamos, hay una información que la mayoría de las estilistas y de los estilistas desaprovecha para su persona. Aprende esto para los demás, como en muchas profesiones, ¿no? Por eso hay doctores que tienen obesidad, de que son súper borrachos y que fuman mucho, y el propio sistema médico es una catástrofe donde los doctores no duermen, pero se supone que saben que hay que dormir porque si no, no podrías estar operando a alguien al 100 y por eso llega un robot y te quita la chamba porque no necesita dormir. Es un ejemplo, ¿no? De cómo cuando tenemos una profesión o estudiamos una carrera, pensamos que ese conocimiento nos va a servir para ejercerla hacia los demás, pero nunca lo utilizamos a favor de nosotros mismos. Bueno, les voy a decir cómo esto que se aprende en estilismo, que también se aprende en la rama de la estética, que es en la estética, que es una rama de la filosofía, y que se aprende en las escuelas de arte, es conocimiento que nos deberían de dar a todos los seres humanos en la primaria, como muchas otras cosas que siempre digo en mi canal que no se nos enseñan, como la nutrición, todos comemos, neurociencia, todos tenemos un cerebro, salud, todos tenemos un cuerpo, etc. Pero apreciación estética, todos la tenemos y nos puede llevar a sesgos y nos puede llevar también a crear ambientes dentro, o ser nosotros mismos más bellos, o crear ambientes que nos permitan llegar a ciertos objetivos. Les voy a contar de dónde viene la palabra estética, porque ahorita está muy de moda esta situación de lo que es aesthetic, ¿no? Lo aesthetic que le llaman, que está en Instagram, ¿no? Y si escuchamos cómo se utiliza esta palabra de estético, nos vamos a dar cuenta de que siempre está como muy vinculado a lo bello. Pero ese no es sí no ha sido siempre y bueno, ya así pasa, ¿no? Le vamos transformando el significado de las palabras hasta que se desvirtúan por completo y ya no sabemos ni de dónde venían, ni para qué eran, y terminamos usándolas mal y después se perdió el verdadero significado que tenía un verdadero propósito. Y estamos haciendo esto con esta palabra. Estético, inicialmente, no se refería solamente a aquello que es bonito o que es bello, sino por su origen etimológico, que es el griego, aestetike, no sé si lo pronuncié bien, no hablo griego, significaba perceptible por los sentidos. Esto es crucial que lo entendamos porque estamos hablando de neurociencia y cómo la neurociencia nos ayuda a entendernos como seres humanos y nos ayuda a entender nuestros comportamientos, nuestros impulsos y a poder controlarlos y mejorarlos y poder ser más inteligentes. Esto es lo que se percibe por los sentidos. Es decir, la música se percibe por un sentido. La música puede ser estética. No es visual. Normalmente lo bello
que en Instagram dicen, es que eso es muy estético, ¿no? Y hay gente que, las nuevas generaciones que no vienen relacionadas con el término, piensan que estético o estéric se refiere o algo bello, o una imagen bonita. No, lo estético es simplemente que sea perceptible por los sentidos. No te dice si es bello, si es feo, simplemente quédate ahorita con esa parte. Entra por los sentidos. Y luego en la filosofía se entiende como la naturaleza y los criterios de la fealdad y la belleza, porque hay que reconocer también la fealdad. Es importante reconocer también la fealdad. Normalmente decimos que salud es belleza. Y cuando nos enfermamos, hay fealdad, ¿no? Es un ejemplo de por qué es importante reconocer la fealdad. ¿Por qué lo que está bueno para comerse huele rico y lo que no apesta, huele feo? Estamos hablando de otro sentido. Después, pues ya podrán venir Hegel y podrán venir otras personas que en lo personal considero pretenciosas a querer establecer sus propios parámetros de lo que es la estética y a decir que la estética solamente es la belleza y a definir lo que para ellos es bello y entonces querer imponer lo que para ellos es bello. Y esto, o sea, siempre se ha hecho y eso es lo que nos ha hecho víctimas de la industria de la moda, de parámetros estéticos de belleza, de que tienes que ser muy flaca como mujer, o vaya, bastantes cosas que al final nosotros nos compramos porque no analizamos. Hoy por hoy los invito a ver revistas de modas o poner más atención en la publicidad y van a darse cuenta de que ahora nos están metiendo otro tipo de estética, incluso en los dibujos, sí, en las caricaturas y en los muñecos, ¿no? Muy cabezones, gente como con unas proporciones muy raras que dices, ay, esto no. Es un ejemplo de cómo si nosotros dejamos de analizar o de apreciar las cosas por su verdadero valor, ya sea estético o más allá de eso, podemos perder o ganar, ¿no? Hasta la belleza se analiza. Y no porque digas, voy a analizarlo según la descripción de no sé quién, no, simplemente pensar nos hace bien y nos lleva a algo. Procuremos pensar incluso en estos temas. Voy a decirles cuáles son los parámetros que se han establecido típicamente, que se han analizado desde la filosofía y desde la neurociencia de lo que consideramos los seres humanos bello o estético, o en los cuales más bien se basa la estética y cómo es que se cataloga que una obra de arte es bella o no. Y esto se puede utilizar para ejemplificar cualquier cosa, persona, ser vivo, etcétera. No tiene que ser exclusivamente una obra de arte. Esto es nada más aprender un poquito de lo que se considera apreciación estética. ¿Qué parámetros son? Bueno, el primero es la proporción. Se refiere a, voy a ponerles un ejemplo como coach y asesora de imagen. Digamos que se acerca a mí alguien que me dice, ¿sabes qué? Tengo un dinerito ahorrado, quiero transformar totalmente mi apariencia física, quiero verme increíble, quiero verme mejor que nunca, necesito que me asesores. Bueno, si la persona me dice, ¿sabes qué? Me quiero operar, tengo el dinero para operarme. Eso no es que yo le vaya a decir, pues opérate esto y esto, no. Si es algo que ella llega y me dice, yo le voy a tener que hablar de proporción, le voy a tener que decir, ok, ¿te quieres hacer boobies? ¿Te quieres poner más pecho? Bueno, tienes que tener cuidado de no ponerte demasiado, a menos que también te vayas a poner pompas, porque te vas a ver desproporcionada. O tienes que ver tu complexión, porque va a haber cosas que no puedas cambiar. Tienes que poner atención en que tu proporción se vaya cuidando y no termines viéndote un poco rara, porque el cerebro humano de las demás personas luego van a decir, aquí no hay proporción, y no van a poder evitar estarte viendo justo en esa parte que no está equilibrada
Y después tú te vas a sentir muy mal, porque no se cumplió el objetivo estético que tú tenías con esta cirugía. ¿Ok? Vamos a quedarnos con el mismo ejemplo para los siguientes parámetros de estéticos. Después viene la simetría. Después le digo, ok, vamos a hacerte un diseño de cejas. Las cejas son un marco muy importante del rostro. Ustedes bórrenle un dibujito o hagan experimentos, quítenle las cejas a alguien. Ya es irreconocible. Jueguen con sus cejas y van a ver que, guapísima o pasan muchas cosas, ¿no? Por eso hay tantos memes en internet burlándose de las cejas de algunas chicas que se las quitan, se las borran y se hacen ahí unas cosas horribles. Y por eso están tan de moda el famoso microblading y cuestiones así, ¿no? Las cejas son el marco del rostro, son muy importantes. Bueno, en simetría, las cejas tienen que ser simétricas, sí o sí, porque son el marco de la cara y el cerebro humano, la vista, hablando de esto que es perceptible por los sentidos, en cuanto detecta que no hay simetría, o sea, que de un lado esta es más corta que esta está más curva que esta otra. Fíjense, habemos personas, las personas que somos muy, muy metidas de este tema y bien general. Cuando estás hablando con alguien que algo en su cara no cuadra, es más, vamos a poner otro ejemplo. Tiene una cosita aquí o tiene un lunar de un lado y no sé qué, como que de repente te quedas ahí y ya no estás escuchando lo que la persona te está diciendo porque estás pensando en que qué raro se ve eso, ¿no? Ya después vuelves a la realidad, pero o sea, tu cerebro en automático, cuando no hay una simetría, repara y se frena un poco ahí. Y se frena, es muy breve ese freno cuando es algo que, bueno, dices, bueno, no está tan mal, o sea, no es simétrico, pero no está tan mal, regresas. Pero cuando está muy mal para tu cerebro, te va a dejar ahí un buen rato diciendo, what the fuck. Es un ejemplo muy sencillo que yo creo pueden ustedes identificar de simetría. Luego viene la armonía, que se refiere a esta capacidad de crear una sensación de equilibrio, calma y belleza. Cuando hablamos de equilibrio, calma y belleza, tenemos que entender que para que se generen estas sensaciones dentro del ser humano, ocurren procesos bioquímicos en nuestro cerebro. Hay un neurotransmisor que le llaman GABA, que está muy relacionado con la relajación, con el estado de tranquilidad. Nosotros nos generamos estos estados incluso de sentimiento de enamoramiento con nuestros propios patrones estéticos. Sí, y con lo que hay en el entorno. Si algo nos ofrece, como un paisaje nos ofrece este sentimiento de tranquilidad, de armonía, etcétera, nos va a resultar bello en automático porque nos genera este sentimiento que es como esa pequeña droguita natural que está en nuestro cerebro de este neurotransmisor GABA que dice, paz, tranquilidad, armonía. La suma de estas cosas que se van complementando, simetría, proporción, armonía, es lo que después nos detona esto que hasta nos puede generar oxitocina, que es la hormona del amor, ¿no? Entonces, un ejemplo de esto de la armonía. Ahí les va. Yo, de hecho, así estoy implementando mi nuevo modo de trabajo precisamente porque, bueno, yo no puedo ser experta en todo. Pero en algunos episodios me acompañará Chan. Chan es mi maestra de danza árabe y Chantal es experta en expresión corporal y en lenguaje corporal. Como artista, como bailarina, con esta formación artística, ella es capaz de entrenarme a mí a mejorar mi lenguaje corporal, mis gestos, para que sean más hermosos, más estéticos, para que yo haga ademanes más armoniosos, más bonitos y para que yo también entone, que esto también se aprende, por ejemplo, si a ustedes les llama la atención el arte, el canto, la música como terapia, algo que se van a llevar para su vida es esto de aprender a modular su voz para embellecer su voz. Digamos que yo tengo esta persona que ya me dijo que se va a operar esto, que le vamos a hacer tal y cual en las cejas, que no sé qué. Digamos que ya terminé todo el proceso con ella.
pero ella hace unos gestos horribles, o tiene una vocecita de esas, o tiene una entonación, un acento feo, medio raro, o hace unos movimientos muy agresivos o bruscos con la mano. Ahí va a romper la parte estética de lo que es la armonía. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Todo lo que se haya logrado con la proporción, todo lo que se haya logrado con la simetría, se disrumpe, cuando hay algo ahí en el movimiento, en lo demás que entra por los otros sentidos o por el mismo sentido como los ademanes, los gestos, todo esto, incluso la risa, que esa es súper natural y que pues cómo la entrenas es un poco complicado, pero yo creo que todos nos hemos dado cuenta de que hay alguien que es súper atractivo y nada más empieza a gesticular o a hablar. A mí en lo personal no me encantan mucho mis gestos. O sea, yo antes no me daba cuenta porque no me grababa, ¿no? No tenía un podcast. Pero ahí te vas dando cuenta de cómo estas cuestiones impactan mucho en la estética y en la imagen propia de las personas, ¿no? Ahora vámonos con el tema de la unidad, que es otro parámetro de la estética. Se refiere a la capacidad de un objeto o de un ser vivo de crear una sensación de conexión entre sus partes. Esto es algo que se utiliza mucho en la asesoría de imagen, hablando de la ropa, la combinación de colores y de prendas, de texturas, de figuras geométricas, etcétera. De repente hay gente que es muy arriesgada en la industria de la moda, yo creo que van a notar este ejemplo, que hay diseñadores que quieren ser muy vanguardistas, muy arriesgados y rompen con estos parámetros estéticos muy gacho, muy feo. No, nosotros decimos, ¿qué es eso? Es ese tipo de estética forzada que luego nos quieren vender, que les comentaba. Y que luego, por ser rebeldes, aunque no nos guste, terminamos ahí, ¿no? Todos, yo creo que todos en mayor o menor medida hemos caído en esto, ¿no? De comprar algo que realmente no nos gusta, pero pues que estaba de moda. O que se empezó a usar tanto que se volvió familiar, que es lo que comentaba en el dos episodios antes el artista que estuvo aquí de invitado, Alex, que nos decía, es como con los discos de música. Cuando no tenías más que el disco de 12 canciones y tú comprabas una canción por el éxito, pues ya dejabas la música correr y de repente ya te gustaba todo el disco porque ya lo habías puesto tantas veces que se volvió familiar. Eso es lo que pasa con esa moda que cuando sale todos decimos, ¿qué onda con eso que está tan feo? Y de repente es como, pues ya todo el mundo lo trae, ya todos nos familiarizamos con él, ya es el día a día y ya es la moda y ya hasta lo encontramos todos bonitos, sí. Y yo lo comentaba en ese otro episodio, que se ha comprobado científicamente, neurocientíficamente, que el cerebro quiere familiaridad, quiere esta estabilidad, que le ofrezcamos cierta estabilidad y la familiaridad es un modo de ofrecerle esa estabilidad al cerebro. Entonces la unidad se refiere a esto, a no ser tan, no romper tanto este sentimiento de que todo embona, de que todo entre sí combina, por eso sabe este ejemplo de la combinación de los colores, que hay esa conexión. Y este tema podría ahondarse mucho filosóficamente y remontarse incluso a Pitágoras y en general en todas las civilizaciones. Para los antiguos mesoamericanos, las tribus nativas americanas, para las tribus, bueno, las civilizaciones asiáticas, para los egipcios, para todo el mundo, siempre se ha partido de matemáticamente, por eso les hablaba de Pitágoras, de la unidad. Ustedes no sé si han escuchado mucho en el ámbito del New Age y de la gente que está muy metida con prácticas de conciencia y de mindfulness y todo esto, que recurrentemente hablan de que todos somos uno, de que la unidad, en los pitagóricos lo conocían como la mónada, el universo, la noción del uno, esa unidad, esa conexión entre todo, es algo muy
natural inherente del ser humano. Tendemos a buscar la unidad. Aunque queramos rebelarnos y terminemos siendo intolerantes y pongamos fronteras y cuestiones así, algo traemos que nos hace buscar la unidad, incluso en la estética. Y luego, bueno, vamos a hablar de la simplicidad y por eso es que el arte minimalista, el diseño minimalista tuvo tanto éxito. La simplicidad es simple y llanamente esto, menos es más. Precisamente por eso que le gusta al cerebro de encontrar calma, estabilidad. Yo les puedo contar que yo en algún momento de crisis, tuve una crisis psicológica y mental, y mi cerebro me pedía y después entendí por qué los cuartos blancos en los hospitales psiquiátricos me pedía que hubiera muy pocos elementos. No quería tanta información mi cerebro en ese momento. Entonces, el tema de la simplicidad estéticamente es eso, también brinda esta sensación que, bueno, yo pude constatar ya en un estado muy alterado de por qué el cerebro quiere calma, por qué el cerebro quiere menos, para tener menos que procesar y que le podamos dar un poco de descanso, porque sobre todo en esta época estamos exponiéndolo constantemente a muchos estímulos muy rápidos, a muchísima información y esto nos sobrecarga nuestro cerebro, esto nos perturba. Entonces parte de la belleza es eso, la simplicidad. Y por ejemplo, en lo que yo les decía de este ejemplo es cuando asesoras a alguien en imagen, tienes que decírselo. Si tú lo que quieres es que la mayoría de la gente te encuentre agradable visualmente o estéticamente, tienes que cuidar esto. Cuida nunca exagerar. Exagerar con la ropa, con el maquillaje, con demasiadas extensiones, demasiado cabello, demasiado volumen, demasiados colores o de las uñas demasiado largas o con demasiada decoración. No, o sea, que no esté pasando demasiadas cosas en ti, porque volvemos al ejemplo un poco de la simetría. Quien te está viendo va a tender a juzgarte, va a tender a criticarte como, porque su cerebro en automático va a decir, aquí no hay simplicidad, aquí no está este patrón estético que de algún modo ya traigo. Y eso no va a hacer que no te esté poniendo atención, va a hacer que esté juzgándote y termina echando para atrás todo lo demás, ¿no? O sea, no importa que hayas estado bien proporcionadita de pompis, de busto, que te hayas combinado muy bien los colores, que tus cejas estén perfectas, que tus ademanes sean los correctos, que tu gesticulación, que tu tono de voz, todo eso esté muy bien. Si de repente traes el perico colgado y estás distrayendo a la gente con eso, ¿no? O sea, la gente se olvida de todo lo que está bien y ve lo que está exagerado. Y entonces, el último que es considerado un parámetro estético es el de la originalidad. También en este ejemplo donde estábamos hablando de cómo la inteligencia artificial toma lo que se le viene diciendo que es estético, o sea, todos estos parámetros y todas estas informaciones de lo que la gente comenta que le gusta o de lo que la gente le da like o de lo que la gente guarda o del tiempo de interacción o el tiempo que deja en la música o que pone a repetir esa canción o cuestiones así. Toda esa información estadística que la inteligencia artificial recopila para crear nuevas canciones o nuevas obras de arte, la única parte donde de verdad está un poco complicado que nos gane, pero no imposible, y más adelante lo vamos a ver, es precisamente la originalidad. Comentábamos que en la música se ha estudiado
que al cerebro le gusta esto que sea familiar, o sea, tonadas que sean familiares, y por eso es que todo nos suena igual y que es muy parecido y que no es tan variado, o que la gente no escucha como géneros tan diversos entre sí. Pero al cerebro sí le gusta que haya entre esa familiaridad un poco de novedad, algo distinto. Y eso también es algo fabuloso que si lo analizamos nos ayuda a conocernos mejor como seres humanos. Traemos de fábrica la curiosidad, la exploración, queremos algo nuevo, eso es lo que nos brinda la dopamina, la motivación de seguir vivos, de qué más puedo ver, qué más puedo experimentar, qué cosa no había vivido antes o qué nunca había visto antes. Y este tema es bastante interesante porque mucha gente piensa que la moda no es arte o que la manera en la que te vistes y te arreglas no es arte o que tú no puedes hacer de tu imagen arte o que no o que es muy difícil ser auténtico o tener tu propio estilo. Y yo creo que vale la pena que todos consideremos nuestro cuerpo y nuestra imagen como nuestra propia obra de arte, más allá de nuestra presentación, como una oportunidad para hacer y mostrar nuestra originalidad, nuestra personalidad, lo que nos hace únicos, lo que nos hace individuos. Independientemente de si tenemos los mismos pantalones que usa la mayoría, bueno, ¿cuál es tu sello de originalidad en lo que traes puesto? Yo no voy a decir que soy la persona más original del mundo, pero sí me gusta que haya cosas un poquito disruptivas, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, los tacones me parecieron bastante cubistas estos tacones triangulares. Y yo sé que vengo muy vainilla, que vengo muy común y todo. Mis aretes, por ejemplo, son de paja. No sé, son cositas que digo, son interesantes. No os trato de tener la uniformidad, trato de tener, de ser simple, de utilizar todo esto, pero también trato de no olvidarme de este último elemento, de la originalidad, de no traer las uñas como todo el mundo las trae. A veces descanso porque pues tampoco está tan bien hacerlas todo el tiempo, pero sí de encontrar algo que yo diga, me gusta que nadie más lo tenga o que no sea tan común. Y yo creo que a todos nos pasa, por eso cuando vamos a una boda o a algún lugar y alguien trae el mismo vestido o la misma corbata, que se han incluso hecho chistes de eso, es como de, ¡ah, no, no, ¿por qué tiene lo mismo que yo? Que nos gusta ser originales, nos gusta ser propositivos. No veamos esto tanto como una competencia, sino como una oportunidad de conocernos a nosotros mismos y de entusiasmarnos con nuestras posibilidades. Yo creo que por eso es que yo soy un amante de la estética en general, pero sobre todo de la estética de lo bello y de este reconocimiento de lo que no es tan bello para poder hacerlo más bello. Y por eso me apasiona esto de haber cambiado de carrera después de 10 años de haber sido consultora de empresas, después decir, oh, ya puedo consultar gente, puedo aprender de la gente, puedo enseñar a la gente. Y bueno, una vez que entendemos esto y cómo es que esto lo entiende la neurociencia y cómo es que hay tantos neurotransmisores involucrados y nuestros sentidos, cómo es que están involucrados con esto, les quiero decir, grosso modo, que la neurociencia confirmó básicamente todo esto que venía desde hace miles de años de la estética. O sea, la intuición, el análisis que estos grandes pensadores han hecho de cómo es que determinamos qué es bello, solo les voy a comentar poquitas cosas que sí son novedosas que descubrió la neurociencia y que se está utilizando en el neuromarketing, que es la neurociencia aplicada a hacernos comprar cosas y a tomar decisiones, eh, incluso de
elección de candidatos en campañas electorales. Entonces, les voy a comentar el tema de las líneas curvas. Como verán, mi celular tiene líneas curvas, ya casi todo tiene líneas curvas. Y esto no solamente en los lados por tema de seguridad, sino porque al tacto le gusta mucho lo curvo y también a lo visual. Por eso las mujeres, cinturita y todo, curvitas. Los bebés, los gatitos, las formas redondas, nos vuelven a todos locos. O sea, los cachorritos, si no te gustan los gatos, bueno, el ejemplo es un cachorrito. ¿Por qué nos gustan tanto los bebés? Son todos redonditos, pachoncitos, se ven suavecitos. Esas texturas, todo esto, está comprobadísimo que el cerebro le detona esta sensación de amor, de querer abrazar. Es eso, querer abrazar. Y bueno, todo este tema pues se nos está poniendo en los productos que compramos, en los envases, se está aplicando en muchísimas, podremos hablar largo y tendido, quizás luego hagamos otro episodio de eso, pero impactan tanto el cerebro, nos gustan tanto, que nos hacen comprar cosas que no necesitamos y tomar decisiones que no son muy racionales a veces. Por eso es que luego nos ponen candidatos muy guapos y luego no son muy capaces, pero terminamos votando por ellos. En México ya pasó. Y entonces, con esto quiero cerrar esta parte donde ya entendimos cómo es que, entendiendo la estética, podemos entender por qué nos gustan ciertas cosas y cómo ser nosotros mismos más bellos o cómo procurar tener cosas en nuestro ambiente que sean bellas y que nos generen estos sentimientos de belleza que se traducen en salud, ¿no? Y ya que entendimos esto y que lo podemos utilizar para nuestra propia vida, para nuestro beneficio, que nos sirva de conocimiento para que en el siguiente episodio hablemos sobre cómo es que una inteligencia artificial, una máquina que no tiene ojos, que no puede oler, que no puede tocar, puede generar cosas estéticas en el aspecto de algo atractivo visualmente, auditivamente. Todavía no sé, si alguien lo sabe me corrige, pero hasta donde yo busqué todavía no se ha podido hacer con olores. Con sabores tampoco sé que se está trabajando en algo, pero no es únicamente inteligencia artificial, en experiencias virtuales en restaurantes para que tú puedas degustar alimentos que no realmente no te estás metiendo a la boca. Pero bueno, el tema es que ya se está generando en eso, en entrarnos por todos los sentidos, a pesar de que ellos aún no tienen un cuerpo. Bueno, la mayoría de estas aplicaciones no tienen un cuerpo físico como el de nosotros, pero eso es cuestión de tiempo. Ahorita, con lo que ya están más que adelantados, es simplemente con entendernos a nosotros y a nuestros patrones estéticos y entender cómo llevarnos estados emocionales. Y con esto quiero cerrar esta parte y después continúo para que, así como ellos nos entienden a nosotros y nos pueden usar a nosotros podamos entenderlos ellos y los podamos usar a nuestro beneficio. Hasta la próxima. Y así termina nuestro episodio de hoy. Esperamos que haya sido de tu desagrado, al punto de dejarte pensando qué carajo tiene que ver esto contigo o con tus seres queridos, pero sobre todo, qué uso le puedes dar a esta información. Recibimos tus sugerencias y comentarios en nuestras redes sociales, donde puedes recibir más información y datos de interés para vivir y pensar más y mejor, incluso en medio del caos. En YouTube y Spotify nos encuentras como Divina Divergencia. En Instagram, divina-divergencia. Para neurocoaching y datos de medicina, antienvejecimiento, longevidad y nutrición divergentes, te invito a seguirme en mi TikTok personal, Nelly con doble L-Y, A-C Alvarado. En mi Instagram personal me encuentras en paños menores, Divinely, que se escribe D de dedo, I, V, I, N de niño, E, _, doble L, Y. Hasta pronto.